Es lo mismo, vamos a empezar con las formas no conjugadas o no personales del verbo, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablemos de esta página número 67, vamos a empezar a ver, digamos, lo que era el infinitivo, el participio y el gerundio. Lo primero que les quiero preguntar es si ustedes saben o entienden la diferencia que hay, o si es lo mismo, de decir verbo impersonal a forma no personal del verbo. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué, David, No. no es lo mismo? ¿Más? ¿Alguien me dice que es un verbo impersonal? Y ojo acá con Bueno, la red. yo puedo decir que es como un verbo, por ejemplo, los que son como el clima, como nevar, llover, que es algo que no le actúa a una persona, y un verbo Bien, y el otro, que era una forma no personal del verbo, es una, es como que no está conjugado, no tiene persona. bien. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta, muy bien, Agus, ¿sí? Muy bien. Me encanta porque estudian, eso es importante, pero está bien, muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de verbo impersonal, hablábamos de aquel verbo que no tenía sujeto, ¿por qué? Porque se omitía voluntariamente, como en el caso de los plurales, por ejemplo, dicen por ahí, ¿sí? O que hacían referencia a un tiempo cronológico o a un clima o al clima atmosférico, digamos, ¿sí? Meteorológico. Ahora bien, lo que nosotros teníamos que tener en cuenta acá es que yo no puedo decir él nevó toda la noche, ¿sí? Por eso carecen de sujeto, ¿sí? Carecen de sujeto. A eso llamamos los verbos impersonales. Y que también el verbo haber en tercera persona del singular, en el presente, tenía la forma especial de cuál. Hay, ¿se acuerdan? Que este verbo haber, en tercera persona del singular, siempre era impersonal y siempre llevaba complemento directo. Por ejemplo, hubo un inundación, por ejemplo. Bueno, posterior a esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, ¿cuáles son las formas no conjugadas o no personales del verbo? Las formas no conjugadas o no personales del verbo, y esto si se lo preguntan, ojo, no es lo mismo, si le ponen, es lo mismo decir forma impersonal o forma no conjugada del verbo, no es lo mismo, ¿sí? Chicos, apaguen los micrófonos porque uno hace eco, creo, ¿sí? Ahí está. Bien, cuando yo hablo de forma, sí, si les llegan a preguntar, ¿es lo mismo decir forma impersonal que forma no personal del verbo? Falso, no es lo mismo. El verbo impersonal hace referencia a lo que recién dijimos, ¿sí? La forma no personal del verbo, ¿qué son? ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? El Son aquellas... infinitivo. Y Perdón. participio, gerundio. Bien, bien, perfecto, ahí está, ¿sí? Ahora, las formas no personales son aquellas formas que el verbo toma, y ojo con esto, son aquellas formas que el verbo toma. ¿Cuándo qué? Cuando va a cumplir una función distinta a la del verbo conjugado. Esa es la definición de forma no personal del verbo. Son aquellas formas en las que el verbo las toma para cumplir una función distinta a la propia de este. Es decir, que no va a ser un suceso, un acontecimiento o un evento que sucede en un tiempo, sino que se van a denominar verboides o formas no conjugadas o formas personales del verbo, porque justamente van a cumplir una función distinta a la del verbo. ¿Cuál va a ser esta función? Tres funciones: infinitivo, participio, gerundio. El infinitivo, ¿cómo va a funcionar? Y esto lo vimos en la unidad número 2 con sustantivo. ¿Con qué? Va a ser núcleo del grupo nominal y va a funcionar como un sustantivo. Además, si tiene un determinante adelante, ¿qué pasaba con la palabra del lado? Directamente se sustantiviza, Se pasa a transformó. ser sustantivo, exactamente. Si yo digo, por ejemplo, el errar de los vagabundos, como habíamos visto en una oración antes, ese errar, ¿qué pasó a formar ese infinitivo? A ser un
Sustantivo. Perfecto, porque tengo un el adelante y ese el era un... Determinante. Perfecto, pensé que me iban a decir artículo y me iba a agarrar un paro. Muy bien, determinante, perfecto. Muy bien, están aprendiendo, me alegro. Bueno, ahora, el participio. ¿Cómo funciona el participio? Como un adjetivo, por ende va a ser núcleo de qué grupo. Grupo adjetival. Perfecto, ¿sí? Y vamos a ver que el participio, se los explico ahora, va a poder ser regular o irregular. Va a ser regular cuando yo lo pueda terminar con la terminación de ado y do. Va a ser irregular cuando yo no le puedo agregar esa terminación de ado y do, sino que la palabra cambia. Por ejemplo, el caso de escribir, no van a poner escribido, se dice escrito. A lo mismo con el caso de, por ejemplo, poner, no se dice ponido, se dice puesto, ¿sí? Entonces, si les ponen extraer el primer ejemplo de participio irregular, no pongan uno que termine en adoído, sino que cambie la palabra, como por ejemplo escrito, puesto, muerto, vuelto, etcétera. Ya lo vamos a ver a eso, ¿sí? Bien. Ahí mismo van a poner que hay palabras que admiten tanto el participio regular como el irregular, como por ejemplo el caso de imprimir. Yo puedo decir esto está imprimido como esto está impreso. De las dos formas está bien dicho, aunque a veces nos suene que imprimido esté mal, eso se puede decir, ¿sí? Como puedo decir, por ejemplo, el pelo es un pelo teñido o es un pelo tinto. Tinto es la forma regular, es la forma irregular, perdón, de teñir. Y teñido es la forma regular, ¿sí? Ya lo vamos a ver a eso también. Pero quiero que les quede claro que hay palabras que solamente admiten la forma irregular. Y hay otras palabras que solamente admiten, o que admiten, digamos, ambas formas, tanto regular como irregular. ¿Quedó claro los participios? Sí. Perfecto. Por último, tenemos el caso del gerundio. Que el gerundio siempre nos indicaban qué cosa, una acción de movimiento. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Como adverbio. Y si funciona como adverbio, ¿qué tipo de grupo va a ser el núcleo por el cual va a estar conformado por un adverbio gerundio? ¿Cómo se llamará ese grupo? Un grupo adverbial. Adverbial, perfecto, que ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro esto del infinitivo, el participio y el gerundio? Agus, Sí, te puedo preguntar otra cosa, pero que me hizo acordar a eso. dale. Eso del gerundio en inglés, ¿se puede usar? ¿No vendría a ser el ing? Mira, le estás preguntando a alguien que estudia español algo de inglés. Claro, pero yo, lo único que se me vino a la mente cuando dijiste, o sea, apareció esa palabra Claro, gerundio, fue por eso, porque también es una acción que se está haciendo en el momento. claro, sí, que creo que es el presente continuo, si mal no recuerdo. Claramente. Bien, Sí, Eh, sí, sí. sí. bien, mira, esa duda se la voy a preguntar a mis compañeros que todos estudian inglés. Yo lo prometo que lo voy a estudiar, o sea, no lo voy a estudiar para la clase que viene, sino que se los voy a decir, ¿sí? Pero no lo quiero, no se los quiero decir porque la verdad que es como que si me preguntan algo de portugués y eso sí se los puedo preguntar, sí se los puedo decir, pero en cuanto a inglés, no porque voy, claro, no es que estudié inglés sí, pero no me gustó, por eso me cambié, imagínense, ingresé y todo, pero me cambié porque justamente no me gustaba. Y eso fue en 2017, así que por eso les digo que hace mucho que no toco algo de inglés. Yo les puedo hablar de gramática y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero en cuanto a inglés, chicos, la verdad que cuando tengan los grupos de inglés en febrero, que vamos a hacer nosotros los grupos, que los van a dar seguramente los chicos, ya los van a ir conociendo todos, ahí se sacan las dudas. Pero yo para la clase que viene, el viernes, te la saco, ¿sí? No, la verdad que no les quiero decir eso porque la verdad que no. Eh, no les puedo decir nada con respecto a eso. Bueno, ahora, Agus, sí, Mari, decime. disculpa, ¿me podrías repetir el infinitivo que era sustantivo y era una palabra sustantivada? ¿Y qué más habías dicho? Que formaba el núcleo del grupo nominal, ¿sí? Gracias. Bien, perfecto. A ver, ¿alguien entonces que se anime a repetir lo que yo dije con la información agregada de cada uno? A ver, Franca, vos que tomas nota. ¿Qué digo del infinitivo? ¿Y eso? Todo.
todo. Decí lo que yo expliqué recién. Lo que es una forma no personal, cuáles son y cómo se conforman. Bueno, las formas no personales son las formas que toma el verbo cuando cumple funciones diferentes a las que cumple cuando está conjugado. Y bueno, hay tres formas que puede tomar el verbo no conjugado, que sería el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo funciona como un sustantivo cuando, más que nada cuando tiene un determinante adelante y y núcleo del grupo nominal. Después Bien. el participio, que va a funcionar como adjetivo y va a ser el núcleo del grupo adjetival, y tenés tanto el participio regular como el irregular. Y Muy el bien. gerundio, que funciona como una acción de movimiento, es decir, como un adverbio, y va a ser el núcleo del grupo adverbial. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quedó claro? ¿Nadie tiene dudas? Bien, perfecto. Bueno, a ver, lo que hay que entender es que estas formas no personales van a ser complementos de verbos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la unidad número 4 y 5. Ahora bien, nosotros sabemos que los tiempos verbales, ¿se acuerdan cuando vimos la morfología del verbo y habíamos visto que los tiempos verbales tenían tiempos simples y tiempos compuestos? Que los tiempos simples usaban el verbo principal, solamente conjugado, y en los tiempos compuestos teníamos el auxiliar haber más el participio del verbo principal. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos la clase pasada con la morfología del verbo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Cuando nosotros hablemos de tiempo simple, ¿cuáles son los verbos, los tres verbos modelos que vamos a usar para conjugar? El amar, el temer y el partir. Primera conjugación, ar. Segunda conjugación, er. Tercera conjugación, ir. ¿Sí? Del participio, ado, ido, y del gerundo, ando, yendo. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los compuestos, el único de las formas no personales del verbo que no tiene tiempo compuesto es el participio. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, ¿se acuerdan que era el verbo haber el que nosotros conjugábamos? No puedo decir habido, amado. ¿Se entiende? No puedo tener dos participios juntos. ¿Se entiende? ¿O no eso? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Es algo a tener en cuenta, se los pueden preguntar a esto, ¿sí? Bien. En realidad les van a preguntar todo, pero bueno, o sea, es para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Ahora sí, la actividad número 3. A ver. Vamos a hacer que participe. ¿La puedo hacer yo? Bueno, dale, ¿sí? Bueno, morir, el infinitivo y el participio puse muerto. Bien, Absolver, absuelto. bien, Poner puesto. bien, Cubrir, cubierto. Romper, roto. Decir, bien. dicho. Ver, visto. Escribir, escrito. Y volver, vuelto. Perfecto, ¿se entendió? Esas son las palabras que solamente admiten, digamos, el participio irregular. ¿Estamos? No lo admiten como regular. ¿Se entendió? Bien. Y en la actividad número 4, ustedes lo que tienen que hacer es, de esos infinitivos, poner el participio regular y participio irregular. ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice. Bueno, Yo también lo hice. haceme, Aaron, ese y después me haces la otra voz, Lu, ¿querés? La otra actividad. A ver, Aaron, que hoy me dijiste que ibas a participar toda la clase, a ver. Digo directamente las tres palabras, empezando por el infinitivo, el participio regular y el participio irregular. O sea, directamente decime, bendecir, bla, 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 y así todo. No hace falta que me diga el participio regular de bendecir es el participio. Si no, directamente en orden, hácemelo, ¿sí? Dale. Bendecir, bendecido, bendito. Concluir, concluido, concluso. Confesar, confesado, confeso. Confundir, confundido, confuso. Muy bien. Convertir, convertido, converso. Corromper, corrompido, corrupto. Bien, Despertar, despertado, despierto. bien, Elegir, elegido, electo. Expresar, expresado, expreso.
Bien, Eximir, eximido, exento. bien. ¿Cómo escribiste Freír. exento? ¿Cómo? ¿Cómo escribiste exento? Con X. Bien, ¿alguien lo escribió de otra forma? Es una pregunta. XD. ¿Eso con XC se puede o no? ¿Alguien sabe? Yo lo seguí como en la raíz del verbo infinitivo. Bien. O sea, del Es infinitivo. con X nomás. Ojo con eso, no le agreguen la C. Porque estar exento o exenta de algo significa quedar libre o dejar de tener una carga, ¿sí? Dejar de tener una obligación, dejar de tener una culpa o un compromiso alguno, ¿sí? Es decir, es como que está libre de algo que puede ser perjudicial o que puede ser molesto para uno, ¿sí? Así que ojo con eso, ¿sí? No le agreguen la C, es con X sola, ¿sí? Es muy importante que lo sepan escribir. Bien, perfecto. Bien. Freír, freído, frito. Bien, Hartar, hartado, harto. bien, Imprimir, imprimido, impreso. Incluir, incluido, incluso. Insertar, insertado, inserto. Maldecir, bien, maldecido, maldito. bien, Manifestar, manifestado, manifiesto. Omitir, bien. omitido, omiso. Muy bien. Poseer, poseer, poseído, poseso, me parecía. Eso sí lo tuve que buscar porque no sabía. No hay drama, no hay drama. Prender, prendido, preso. Presumir, presumido, presunto. Propo- propender, propendido, propenso. Proveer, Bien, proveído, proviso. Sepultar, bien, sepultado, sepulto. Soltar, soltado, suelto. Sujetar, sujetado, sujeto. Teñir, teñido, tinto. bien, perfecto. Ese tinto también lo tuviste que buscar o no. Sí, ese sí también. Me Aus, parecía. Sí, en presunto. ¿Puede sí, ir presuntuoso o no? no. Porque presuntuoso es un adjetivo que no, o sea, es presunto. ¿Sí? Sí, 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 porque lo tengo anotado como algo extra y porque me ayudó una amiga. Y bueno, pero no me acuerdo por qué lo habíamos puesto. Sí, no, es presunto. ¿Sí? Es presunto. ¿Sí? Bueno, mal dicho, no, mal dicho es otra cosa. Cuando algo está mal dicho, no quiere decir que está maldito. ¿Sí? No viene de maldecir. Mal dicho es cuando algo está mal dicho, mal formulado. Maldito viene de maldecir, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir con las perífrasis verbales, ¿sí? Bueno, ahora sí vas a participar vos, Lu. ¿Estamos? Ahí sacamos una foto, le vamos a subir así. Bueno, Le saqué una foto a todos los que participaron. Después la vamos a subir al Instagram. Sí, no hay drama. Ahora voy a explicar perífrasis verbal, ¿sí? Vamos a explicar lo que es la perífrasis verbal y posterior a eso vamos a hacer una revisión total de todas las actividades, pero les quiero explicar hasta hoy al menos poder hacer una de las actividades, o sea, hoy quiero llegar al menos hasta la página 81, ¿sí? Entonces ya están más tranquilos para que esta semana podamos terminar la unidad número 3 y la semana que viene la 4 y la 5 y ya estaríamos con la parte de gramática, ya ustedes la terminarían en clase, irían recién por la 2, pero ustedes ya tienen listo todo el cuadernillo. ¿Estamos? ¿Vieron que íbamos a llegar? ¿Que muchos tenían dudas? Bueno, a ver. Vamos a ver perífrasis verbal. Sí, tengan miedo. No, no, perífrasis verbal. ¿A qué se denomina la perífrasis verbal? Vamos a hablar que es una combinación la perífrasis verbal. ¿Una combinación de qué, chicos? De un verbo auxiliar, que va a ser el verbo que está conjugado, con un verbo auxiliado, que es el verbo que no está conjugado, sino que más bien es el verbo o la forma no verbal o no personal del verbo, ¿sí? Entonces, ¿a qué denominamos perífrasis verbal? A aquella combinación en donde un verbo auxiliar se va a unir o auxiliar justamente a qué? A un verbo auxiliado
que está formado por quién? Por el verbo no personal, o sea, por la forma no personal del verbo, ¿sí? Y van a dar diferentes significaciones o diferentes, digamos, predicaciones dentro de una oración. Ahora bien, recuerden esto, el verbo auxiliar es aquel que está conjugado. El verbo auxiliado es la forma no personal del verbo. ¿Cuáles eran las tres formas no personales del verbo que acabamos de ver? ¿Cuáles son? Infinitivo, participio y gerundio. Muy bien, perfecto. Ahora bien, ¿qué vamos a agregar a estas perífrasis tanto de infinitivo como de gerundio y de participio? La perífrasis de infinitivo, ahí les aparece en el libro que va a ir un auxiliar y un auxiliado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué le vamos a agregar? Que entre el auxiliar y el auxiliado puede ir un pronombre relativo como el que, o puede ir una preposición. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Entonces, entre lo que es el verbo auxiliar con la forma no verbal o auxiliado, ¿sí? Va a ir una preposición, que puede ser un de o a, etcétera, o un pronombre relativo. Puede o no ir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo decir, podía ser, y ahí tengo una perífrasis de infinitivo sin nada en el medio. Tengo el podía, que es el verbo auxiliar, y el auxiliado sería ser, terminó en er. Ahora bien, yo puedo también decir, vamos a ir. El vamos es el auxiliar, el a es la preposición, ir es el auxiliado. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué Una también le pregunta. puedo agregar? ¿El único relativo que iría en esto sería el que o puede ir cualquier otro pronombre Sí. relativo? No, el qué. El qué. Ah, listo. Listo, gracias. Bien, de nada. Ahora bien, lo que tienen que tener en cuenta dentro de esta perífrasis de infinitivo es que además el infinitivo puede terminar en un pronombre enclítico. Por ejemplo, vamos a irnos, ese nos es un pronombre personal. ¿Se acuerdan los pronombres enclíticos que los vimos con los verbos pronominales? Que se le agregaban a los infinitivos, los enclíticos, y después estaban Sí. los preenclíticos que iban antes del verbo. Por ejemplo, me arrepentí o arrepentirme. Bien, perfecto. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿eh? Yo puedo decir, por ejemplo, hemos de intentarlo. Y aún así eso es una perífrasis de infinitivo. Así que ojo cuando busquen las perífrasis de infinitivo. No siempre les va a aparecer como el último ejemplo, puedo escribir. Les puede aparecer con un pronombre al último, o les puede aparecer con una preposición también, o les puede aparecer con un pronombre relativo en el medio. Eso no lo dice el libro, sino que se los dan en los ejemplos, pero es necesario que ustedes lo sepan. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Esa es la perífrasis de infinitivo. Bien. La perífrasis de gerundio. Agus, Decime. sí, puede ser que la otra forma del pronombre, cuando el lo está antes, ¿cómo era el nombre? Preenclítico, pero eso no va acá, ¿eh? Eso no va acá. Eso es para que ustedes supieran bien cómo era el preenclítico o prepronominal y el enclítico, ¿sí? Ah, bien, sí, gracias. Sí, puedo repetir, no hay ningún problema. La perífrasis de infinitivo, ¿cómo se conforma? Por el verbo auxiliar más el verbo auxiliado. Ahora bien, esa perífrasis de infinitivo va a tener, o puede llegar a tener, una preposición entre medio del verbo auxiliar y la forma no personal o auxiliado del verbo, y también puede tener un pronombre relativo, que va a ser el que, o bien puede tener un pronombre enclítico al terminar el infinitivo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o hay dudas? Bien, perfecto. La perífrasis de gerundio ahora. ¿Qué dijimos y qué les había dicho yo antes del gerundio? ¿Qué indicaba casi siempre el gerundio? ¿Alguien se acuerda? Que por eso lo tomamos como un adverbio. Una acción en movimiento, puede ser. Una acción en movimiento, exactamente. Les había dicho justamente que la mayoría, digamos, se construye con verbos que indican movimiento. Es decir, que muestra una acción o un estado de algo que se va presentando durante un curso. Es decir, que se está haciendo, ¿sí? Ahora bien,
¿Cuáles son esos verbos que casi siempre se usan con la perífrasis de gerundio? El andar, el venir, el ir, el seguir, el llegar, el arribar, o también con el verbo estar, porque significa que estaba haciendo algo, ¿sí? O está haciendo tal cosa, ¿sí? Pero siempre ando yendo, ¿estamos? Ahora bien, ¿qué le vamos a agregar a esa perífrasis de gerundio? Que también el gerundio, al último, puede o no llevar un pronombre enclítico, ¿sí? Puede o no llevar un pronombre enclítico. ¿Quedó claro? Agréguenlo a eso. Bien. Ahora bien, la perífrasis de participio. ¿Cuál es la perífrasis de participio? Indica un proceso acabado. De hecho, el participio, además de usarse como adjetivo, también se usa en la forma, digamos, ¿cuál? Enclítico. ¿Sí? Eso lo vimos en la unidad número 3, Lore. ¿Estamos? Lo vimos acá al comenzar, el pronombre enclítico. Lo vimos con los verbos pronominales. Con L, enclítico. La perífrasis de participio, ¿sí? Indica procesos acabados. Esto lo vemos también con los verbos, cuando vimos los tiempos verbales compuestos. Cuando vimos los tiempos verbales compuestos, nosotros ¿qué dijimos? Que teníamos el auxiliar haber más el participio, ¿se acuerdan? ¿Y qué indicaban esos tiempos compuestos? Acciones ya terminadas, procesos acabados. ¿Por qué? Porque eran todos pretéritos, eran todos pasados. Bueno, ¿qué indica la perífrasis de participio? Lo mismo, procesos acabados, ¿sí? Obviamente van a tener concordancia con quién, con el sujeto en cuanto a género y número, es decir, que deben concordar, ¿estamos? Pero ahora bien, ¿cuáles son los verbos auxiliares? Es decir, los verbos que nosotros vamos a utilizar como conjugados en la perífrasis de participio son 3, y esto memorícenselo. El verbo llevar, el verbo estar y el verbo tener, ¿sí? ¿Quedó claro? Son esos 3 verbos nomás que se usan con la perífrasis de participio, no hay otro. ¿Sí? Perfecto. ¿Quedaron claros lo que eran las perífrasis entonces? ¿O hay alguna duda? ¿Anotaron todo? Sí, se entendió bastante bien, pero ¿qué actividad viene con esto? Bien, ahora te va a tocar, vas a ver. Eso te pasa porque ahora participado, ¿eh? No, Una mentira. pregunta. Eh, El Bien. programa Yo enclítico, lo que voy a necesitar, yo lo que voy a necesitar es que después alguno de ustedes esto de perífrasis lo pase al grupo en donde estén, ya sea en el grupo 3, en el grupo 4, etcétera, no al de su comisión, sino al grupo general, para aquellos que no hayan venido. Anoten las explicaciones que yo les di, pásenselo a una fotito y pongan, esto vimos hoy. ¿Por qué? Porque es un tema que se toma, si lo pudieron tener bien en cuenta o desgrabar la clase después no hay ningún problema, pero escríbanlo, ¿sí? Pasen los grupos en donde estén y después directamente lo copian y lo pegan. Seguramente Franca, yo sé que ella toma mucho nota, Vale también, bueno, la mayoría toma notas. Así que pasen después, así todos los chicos lo tienen y la clase que viene podemos proseguir y no volver a repetir lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora, dale Jazmín, de una, sí, sí, sí. Yo de última, si veo que falta algo, lo completo, ¿sí? No hay ningún problema, pero necesito que lo pasen por el grupo que esté y pongan, esto vimos de perífrasis verbal, hoy aprendimos las perífrasis verbales, ¿sí? Y ojo cómo escriben perífrasis. Bueno, ahora bien, vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Y yo acá voy a empezar a compartir y necesito que ustedes me digan si se está viendo o no lo que voy a empezar a compartir. Y necesito que, si no le entienden, me frenen, porque es un tema que se toma y es un tema que a veces resulta medio complicado si lo estudiamos directamente del libro. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nosotros hablamos de verbos regulares e irregulares, al conjugar un verbo, ¿para qué? Nosotros para conjugar un verbo necesitamos tener en cuenta ¿qué cosa? La raíz y la desinencia. De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta si se trata de un verbo regular o si se trata de un verbo irregular. Va a ser un verbo regular, el libro nos dice, va a ser un verbo regular cuando el verbo, al ser conjugado en un tiempo, en un modo, en una persona y en un número, va a mantener la raíz igual a la de su infinitivo y la desinencia igual a la del verbo modelo. ¿Le entendieron? ¿Sí? Bueno, ¿alguien me lo puede explicar entonces?
Yo pensé que ahí salía medio. Yo personalmente no entendí. Seguro que Más o menos. si la entendieron así, seguimos directamente con el libro y no les doy los ejemplos. Yo pensé que eso iba a costar, porque a veces, ¿a qué infinitivo se está refiriendo? Cuando digo la raíz igual al infinitivo, ¿a qué infinitivo estoy hablando? Al del verbo que conjugamos. Verbo regular. Bien. Y la desinencia igual a la del verbo modelo. ¿Y cómo me fijo la desinencia de ese verbo modelo? En amar que debo partir. ¿Cómo? En amar que debo partir. Claro, pero no lo tengo que conjugar en los tres. ¿En qué tiempo lo tengo que conjugar? Tenés que ver, depende, o sea, el verbo que vos vas a conjugar, tenés que fijarte si vos lo pasás al infinitivo, si termina en primera, segunda o tercera conjugación, y si termina, por ejemplo, la primera que es ar, entonces el verbo modelo va a ser amar. Claro. Bien. ¿Y después qué más hago? Y tendrías que ver en qué modo, en qué tiempo y en qué persona lo querés conjugar y fijarte en la tabla con el verbo modelo. Sí, pero son 4 pasos para saber si tengo un verbo regular o irregular. ¿Lo saben esos 4 pasos? Al último se conjuga en presente del indicativo o en alguno de los pretéritos. No, no es en uno o en otro, son en todos. No se hace en uno o en otro, Entonces, todos. ¿Sí? ¿Quieren que lo explique o sale? Pues si sale directamente lo pasamos y procedimos a las actividades, como ustedes quieran. El verbo Claro, por favor. No, explícalo, porfa. Explícalo. Bueno, escuchan, entonces, les comparto la actividad que yo les había hecho, ¿sí? Les comparto la actividad y ustedes ahí, yo les voy explicando en base al ejercicio. Y ustedes anotan, ¿sí? Ustedes anotan los pasos que yo les voy a dictar. Fíjense, ahí lo están viendo ya. Sí. Bien, Sí, perfecto. Ustedes van a tener un texto, chicos, y del texto les van a pedir extraer el primer ejemplo de verbo de tercera conjugación o verbo de primera conjugación, predicativo, transitivo, irregular, modo indicativo, pretérito perfecto, simple, tercera persona y singular. Suponte, ¿sí? Todo eso es un solo verbo. Ahora, supongamos que ustedes les piden un verbo de primera conjugación que después sea un predicativo intransitivo, que sea regular y que sea pretérito imperfecto del modo indicativo, tercera persona y singular. ¿Yo qué voy a hacer? Lo primero que hago es leer el texto. ¿Sí? Primer paso, leer el texto y fijar los verbos. ¿Qué voy a hacer para saber a qué verbo me estoy refiriendo? Marco todos los verbos y el primer paso es, por ejemplo, yo tengo en la primera oración, ella bailaba junto con sus amigas o junto a sus amigas, ¿sí? Voy a tener el verbo bailaba. ¿Qué hago? Lo extraigo. El primer paso es pasar ese verbo conjugado a infinitivo. Anoten los pasos. Primer paso, pasar el verbo conjugado a infinitivo. Una vez que paso ese verbo conjugado infinitivo, me fijo en la terminación. En este caso, la terminación es ar, ¿sí? Porque de bailaba es bailar. El segundo paso, ¿cuál es? Buscar el verbo modelo que me coincida con esa terminación. Si termina en ar, sería el primer verbo modelo, que ¿cuál es? Amar, porque tienen la misma terminación. Recuerden que tenemos 3 verbos modelos, amar, temer y partir, ¿sí? Primera conjugación, ar. Segunda conjugación, tercera conjugación, ir, ¿sí? Entonces, primer paso, pasar el verbo conjugado infinitivo. Segundo paso, buscar el verbo modelo que me coincida con la terminación de ese infinitivo. Tercer paso, conjugar tanto el verbo bailar como el amar en presente, en pasado y en futuro. En los 3 tiempos se conjuga. Y en la misma persona. Yo elegí la primera persona en singular, que sería yo. ¿Qué hago? Yo bailo en presente. Yo bailé en pretérito perfecto simple, que sería el pasado, y yo bailaré en futuro imperfecto, que sería el futuro. Hago lo mismo con el verbo amar. Yo amo, yo amé y yo amaré.
¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí van? Sí, está perfecto. 3 pasos. Sí. ¿Qué hago ahora para... Volver a repetir. Sí, puedo volver a repetir el tercer paso. Primer paso, el verbo conjugado lo paso a infinitivo. Segundo paso, busco el verbo modelo que me coincida con la terminación de ese infinitivo. Tercer paso, lo conjugo al verbo en infinitivo como al verbo modelo en presente, en pasado y en futuro. ¿Sí? Cuarto Disculpa, paso. no entendí bien buscar el verbo modelo. Ar, er, El ir. verbo modelo me tengo que fijar teniendo en cuenta la terminación del verbo en infinitivo. Si termina en ar, va a ser amar. Primera conjugación, segunda conjugación es er y tercera conjugación es ir. ¿Sí? Ah, bien, bien, gracias. Bueno, cuarto paso. ¿Qué hago con el cuarto paso una vez que yo ya tengo todo hecho ahí? Lo que es la desinencia como también la raíz. Me voy a fijar la raíz y la desinencia. La raíz de bailar es bail, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es fijarme si la raíz en presente, en pasado y en futuro coincide con la raíz de bailar. Si yo digo bail, si yo digo bailé y si yo digo bailaré, ¿todas empiezan con bail o no? Sí. 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 ¿Sí o no? Ahí podemos decir que coincide tanto la raíz de bailar, coincide con la raíz. Eso está bien. Hasta ahí el verbo es regular. Ahora, ¿qué hago? Me fijo la desinencia con el verbo modelo. Coinciden las desinencias, termina en bailo, en o, amo, en o. Bailé termina en e, amé termina en e. Bailaré termina en re, yo amaré termina en re. ¿Coincide o no? Sí. Sí, sí. Entonces podemos decir que el verbo bailaba es un verbo regular. ¿Se entiende ahora cómo es? Sí, Aus. Bien. Genial. Ahora, ¿cómo voy a darme cuenta si el verbo es irregular? Supongamos que yo tengo el verbo cupimos, ¿sí? Yo tengo el verbo cupimos en el texto. Y me pide un verbo de segunda conjugación. ¿Qué hago? Tiene que ser un verbo que en infinitivo termine en er. Supongamos que yo tengo cupimos, lo saco al verbo, cupimos, ¿sí? ¿Cuál es el infinitivo de cupir? Caber, ¿sí? No es cupir, ojo con eso, ¿eh? De cupimos es caber, ¿sí? Viene el verbo caber. Ahora, ¿qué busco? Como primer paso, ya lo pasé infinitivo. Segundo paso, busco el verbo modelo que me coincida con la terminación, en er. Sería temer. Yo tengo 3 verbos modelos, amar, temer y partir. ¿Y ahora qué hago? Conjugo ambos como tercer paso en presente, en pasado y en futuro. El cuarto paso, ¿qué hago? Me fijo la raíz con el verbo en infinitivo. ¿La raíz qué? ¿Coincide con cab? ¿Coincide con esta raíz? Cab, No. No, no. ¿cierto? La raíz Q, ¿coincide con cab? No. No. Bien. La raíz cab, ¿coincide con cab? Sí, ahí sí. Ahora me fijo en la desinencia. O, I, de. Coincide la desinencia, ¿no es cierto? Sí. Bien, Sí. aún así es verbo irregular. ¿Por qué? Porque para ser regular me tiene que coincidir en los 3 tiempos, en presente, en pasado y en futuro. Si me coincide en 2 y no en 1, es irregular. Siempre. No importa, porque puede o no coincidir, ¿estamos? No necesariamente para ser irregular no tiene que coincidir la raíz y la desinencia. Puede coincidir la desinencia, pero si ya no coincide la raíz en uno de los tiempos, es irregular. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es la trama del irregular? Que puede ser irregular cuando la raíz sea distinta a la del verbo en infinitivo, o bien cuando la desinencia sea distinta a la del verbo en modelo, o bien cuando tanto la raíz como la desinencia sea distinta al infinitivo y a la del verbo modelo. ¿Quedó claro entonces cómo se hace para saber si es un verbo regular como irregular? Sí.
Sí, sí. ¿Sí? Yo no Bien. entendí, porque dijiste, tipo, tiene que coincidir en los tres, la desinencia, y tiene que coincidir en los tres, a su vez, en la raíz, ¿verdad? Claro, para ser regular tiene que coincidir la raíz con el verbo en infinitivo, como por ejemplo bailé. Bail, coincide con bail. Y la desinencia con el verbo modelo en los tres tiempos. O, de. ¿Se entiende? Ahí sí es regular. Ahora, en el irregular no va a coincidir la raíz, o no va a coincidir la desinencia, o no van a coincidir ambos. Pero con que ya no coincida una sola en un solo tiempo, ya es irregular. ¿Sí? Sí, Listo. exactamente. La última letra o las últimas dos letras, ¿sí? ¿Quedó claro entonces? ¿No hay dudas? Miren que esto se toma, ¿Siempre se tienen en cuenta esos tres verbos modelo? sí, siempre para todo. De hecho, ustedes todos los tiempos que van a ver, tanto en el modo indicativo como en el subjuntivo y en el imperativo, lo van a ver con amar, temer y partir, ¿sí? Son los tres verbos modelos. Genial. Y por lo tanto, el amar, temer y partir, ¿qué tipo de verbos son? ¿Regulares o irregulares? Modelos. Regulares. 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 Bien, Regulares. regulares, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro entonces? ¿No hay dudas? Bueno, mortal. Genial que se haya entendido. Ahora sí, vamos a proseguir, por lo tanto, con las actividades. Y esta actividad que yo les dije, se la pueden ver en la página número, miren, vayan a la página número 81 y 82. Sí, ya les voy a dar un consejito. Estudiar se llama. No, mentira. Ahí les voy a decir cómo estudiar bien los verbos. No. Hay una forma, tranqui. A ver, ustedes tienen un texto que se llama El cautivo de Jorge Luis Borges. ¿Vieron? ¿Sí? No los voy a explicar porque vamos a estar 8 años, pero sí les voy a explicar cómo estudiarlos, ¿sí? Eso es parte de usted, o sea, es los verbos, no hay otra chance de memorizar, pero hay una forma de memorizarlo mejor, ¿sí? Bien. El texto número 1, ustedes tienen el cautivo, y fíjense las actividades, es como la que yo recién les decía. Verbo de tercera conjugación. Recuerden, no, nada que ver el inglés con el castellano. Dejen de comparar la lengua inglesa con la castellana, por favor, porque me ponen nerviosa. Bueno, no, nada que ver, el inglés nada que ver acá. Olvídense del inglés, ¿sí? Olvídense del inglés. Están estudiando lengua castellana, ¿sí? Es la lengua madre de ustedes. ¿Estamos? Si no saben hablar en castellano, no van a poder aprender nunca bien inglés. ¿Estamos? Listo. Bueno. Ustedes en el texto van a tener todos verbos conjugados, acuérdense. Si les piden verbo de tercera conjugación, ustedes no busquen un verbo que termine en ir, ¿sí? No busquen un verbo que termine en ir, sino que ustedes lo que tienen que hacer es pasarlo a infinitivo. Acuérdense los pasos. Pasarlo a infinitivo, buscar el verbo modelo que coincida con ese infinitivo. Conjugarlo en los tres tiempos y luego el cuarto paso, fijarme la raíz con la raíz del infinitivo y la desinencia con la del verbo modelo. ¿Quedó claro eso, no? Bien. Teniendo en cuenta esto, que sí quedó claro, me dijeron, ustedes tienen la actividad que dice verbo de tercera conjugación, predicativo transitivo. ¿Cuándo un verbo era predicativo transitivo? Rápido. ¿Cuándo? Tenía como argumento a un Tenía complemento complemento directo. directo. Complemento directo. Bien. ¿Cuándo un verbo es irregular? Lo acabamos de ver. Cuando la raíz no coincide con la raíz del infinitivo y a su vez no coincide con las desinencias del verbo modelo. Bien, exactamente. Puede o no una de las dos o pueden las dos no coincidir, ¿sí? Sí. Bien, es complemento directo, Lore, ¿sí? Eso está en la unidad número 2. Bien. Ahora, modo indicativo pretérito perfecto simple, ¿sí? Y después tercera persona de singular, que sería él o ella, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer ahí? Les digo cómo es la primera, ¿sí? Lo que hacen es buscar el primer verbo. En Junín o en Tampaique refieren la historia. Refieren, ¿cuál es el infinitivo? Referir. Bien.
referir. ¿Coincide con el verbo de tercera conjugación que nos está pidiendo entonces? Sí. Ahora veamos, ¿el predicativo transitivo tiene un complemento directo al lado? ¿A qué refieren? Sí. ¿Tengo? La historia. Bien. Sí. Ahí tengo a la historia, la refieren. Bien. Ahora veamos si es regular o irregular. ¿Quién se anima a hacerlo rápido eso? Si es regular Al o primero, irregular. Refieren. entendí. Rápido. En una hojita, escríbanlo y díganme si es regular o irregular. espera que siga los pasos y si me animo lo digo. Por eso les digo. Hagan los pasos, conjúguenlo en los dos tiempos. ¿Ya? Yo creo que es regular. Es regular, muy bien, es regular. ¿Por qué? Porque yo digo, yo refiero, yo referí, yo referiré. Lo coincido con partir, ¿sí? Yo parto, yo partí y yo partiré. Si me fijo en la raíz de referir, refiero y referiré, coinciden todas con referir, todas coinciden con la misma raíz. Si me fijo en la desinencia, coinciden con la de partir. Entonces, regular. Y ahí nos está pidiendo qué clase. Irregular. Entonces, referir, ¿puede ir ahí? No. Me sigo fijando en los otros verbos que hay. Así es esa actividad, ¿estamos? Me sigo fijando. Un chico... Sí, luego, sí. Perdón, viste que dijiste que teníamos que comparar, o sea, la terminación con un verbo modelo, ¿puede ser? Sí, compartir. Claro, porque no entiendo, o sea, yo lo comparé con otro y en uno terminan diferente, entonces ahí cómo sería. Lo jugaron mal. Yo refiero, yo referí y yo referiré. Sí, así lo escribí. Yo parto, yo partí y yo partiré. Fíjense la desinencia y fíjense la raíz. Sí, tenés razón. Eso me había confundido, gracias. Pero en La la I decir, de refiero. Ay, perdón. La I de refiero no cambia nada, ¿no? Sigue siendo regular. eso. La Es I ref, que tiene. la ref, no, es ref la raíz, no es refie. Sí, Ah, es ref, listo. la E, la Listo. F, R, E y la F. Es regular, refiero, chicas, ¿sí? Listo. Es regular, no es irregular. Ahora, fíjense, dice, un chico desapareció después de un malón. Desapareció, ¿cuál es el infinitivo? Desaparecer. Desaparece. No puede ser, porque nos pide verbo de tercera conjugación. Ahora fíjense, se dijo que lo habían robado los indios. ¿Cuántos verbos tenemos ahí? Dijo, de decir, Bien. Dijo, robado, de robar. Bien. Dijo y Habían. robado que viene de robar. Perfecto. Bien. Dijo. ¿Cuál es el infinitivo? decir, Decir. ¿Es predicativo transitivo? Yo tengo saber qué dijo. ¿Sí o no? Sí. Bien, sí. bien, sí. Dijo que lo habían robado los indios. Perfecto. Ahora, ¿es irregular? Fíjense, hagan los 3 pasos, los 4 pasos que les enseñé. Fíjense si es irregular o regular. Ya se tienen que dar cuenta directamente si es regular o irregular. Creo que es irregular. Es irregular, ¿por qué? Irregular, Yo irregular. paso a decir. Porque Bien, yo de dijo lo paso a decir. Y después de decir, cuando yo lo conjugo en el presente, es yo dije. Fíjense cómo cambia ya la raíz. De decir, de pasa a di. Ya cambió. Ahí es irregular. No hace falta que lo conjuguen ya en los 3. ¿Se entiende? Si ya en el presente es irregular, no sigan haciéndolo en el pasado o en el futuro. Si en el presente sigue siendo regular, ahí sí lo hacen en el pasado y en el futuro. Si no, no. ¿Para qué van a perder tiempo? ¿Se entendió? Sí. Sí, Agus. Bien. Entonces ahí es dijo, fíjense. Después les pide modo indicativo, pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto simple es yo amé. Entonces, de decir es yo dije y él Dijo. Él dijo. dijo.
Bien, entonces coincide, por ende, el verbo de tercera conjugación, predicativo transitivo irregular del modo indicativo, pretérito perfecto simple, tercera persona del singular, es dijo. ¿Se entiende? Así como lo hicimos, tienen que ir haciendo todas las actividades. Verbo de primera conjugación, predicativo transitivo, regular y así. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Esa actividad la hacen así. El texto número 2 es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, bueno, mejor Juli que llores ahora, no va a llorar en el examen. Ahora, en la actividad número 7, vayan a la actividad número 7. Esos verbos que están ahí, esos verbos que aparecen ahí, chicos, se los tienen que aprender de memoria, ¿sí? Sobre todo en el modo subjuntivo, ¿sí? Apréndanselo porque son los verbos más irregulares que hay. ¿Qué quiere decir que sean irregulares? Que cambian, lo acaban de ver a las irregularidades. ¿Estamos? Se los tienen que saber, ¿sí? ¿Quedó claro? Esos verbos lo hacen de tarea. Fíjense bien en la parte en donde aparece la tabla que dice oler indicativo presente segunda persona y singular F vociante. ¿Qué era eso? Yo se los expliqué cuando vimos la morfología del verbo. En Río Platense sería. Bien, Oler. vos, con el vos, muy bien, muy bien. Bueno, ahora ¿Sería olés? ya lo vamos a corregir como es, pero van bien, háganlos, tranquilos, los pueden buscar en internet o traten de hacerlo ustedes. Lo ideal es que lo hagan con la tabla de verbos, pero sé que no va a pasar eso, sobre todo, por ejemplo, con errar, porque le tienen que agregar una Y a esa errar, aunque no lo crean, es yerrar, ya lo van a ver. Pero bueno, lo ideal es que lo puedan hacer. Si no les sale, lo buscan en internet, pero se los tienen que estudiar, ¿estamos? Tengo una pregunta, justo me surgió sobre cuando es predicativo y transitivo, ¿significa que admite complemento directo aunque no esté escrito o sí tiene que estar escrito en los textos? Es que siempre está escrito el complemento directo. Puede estar reemplazado por un lo, la, los o las, o puede estar el complemento directo hecho. Ah, listo, listo. Bueno, gracias. Bien, buenísimo. Ahora sí, vamos a la página número 77, ¿sí? Que nos salteamos. Les quiero explicar eso. Vayan a las partes de principales irregularidades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las principales irregularidades, vamos a tener tanto cambios vocálicos como cambios consonánticos. Eso es muy importante que lo sepan. Quizás hasta lo utilizan siempre, pero no saben lo que están haciendo, o sea, cómo lo utilizan, ¿sí? Si yo digo de cambios vocálicos, voy a tener una diptongación en la raíz. Si hablo de una diptongación es porque es un conjunto de vocales que yo le agrego. La E cambia por IE. Por ejemplo, el verboide, digamos, pensar. Cambia a pienso. Yo no digo penso, ¿sí? Digo pienso. La O cambia por UE. No digo mordo, digo muerdo, ¿sí? La I por la IE, no digo de adquirir, por ejemplo, adquiero, no digo adquiro, ¿sí? Y la U por la UE de jugar, no digo jugo, sino digo juego, porque si digo jugo estoy diciendo sustantivo. ¿Se entiende? Eso de memoria. Ahora bien, fíjense los verbos que presentan irregularidades. Helar, hervir, regar, apretar, tostar, aprobar, volver, etcétera, son todos los que cambian esa raíz. Esos verbos que están ahí, para la semana que viene, no esta semana, para la semana que viene, los tienen que conjugar en el modo indicativo, en todos los tiempos y en el modo subjuntivo de tarea. En serio, chicos. Esto es muy importante porque se los van a tomar, ¿sí? Y después no pueden estar buscando en Google cómo es el verbo helar en el modo subjuntivo. Ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Es muy importante. Así que para tarea, para la semana que viene, los verbos de la página 77 los tienen que tratar de conjugar en el modo indicativo y en el modo subjuntivo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, Agus, gracias. Perfecto. Sí. Bien. Ahora bien, es muy importante que sepan que el verbo enredar no se dice enriedo, no existe enriedo, ¿sí? No existe la palabra enriedo, es enredo, nosotros hablamos mal, ¿estamos?
Entonces, el verbo enredar es regular. No hay no hay una diptongación, no se le agrega la I, E. Es enredo, ¿sí? Ahora bien, fíjense los cambios vocálicos. La C por la ZC, como por ejemplo el caso de conocer o de conducir, ¿sí? La C por la J en el caso de conducir también. La L por la LS, por ejemplo en el caso de salir, ¿sí? Son cosas que nosotros ya sabemos, pero léanlos. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepan esas cosas, ¿sí? Ahora bien, los verbos irregulares, ¿cómo pueden ser? Hay tres tipos de irregularidad. La irregularidad común, que es la que comparten con otro grupo de verbos, ¿sí? Por ejemplo, los verbos terminados en ducir o los verbos terminados que terminan en huir. El verbo traducir lo tienen que saber, siempre lo toman, ¿sí? Así que esos verbos van a tener la misma irregularidad. Si yo digo conduzco, traduzco, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Ahora, los verbos de irregularidad propia son aquellos que no lo comparten con otros verbos, sino que tienen cada uno la propia, por ejemplo, el verbo caber no es lo mismo que el verbo ser, ni que el verbo querer, ni que el verbo andar, ¿sí? Cada uno tiene su irregularidad. Ahora, los verbos de aparente irregularidad son aquellos verbos que son regulares, pero cuando, digamos, cuando nosotros los pronunciamos en la lengua oral, hacen un cambio ortográfico, digamos, y por ejemplo, la C se convierte en Q, o sea, nosotros pronunciamos sacar como si fuera la C o la K, ¿no es cierto? Bueno, ortográficamente esa K o esa C no se pone saca con C, sino que se pone saque con UE, con la Q y la U, ¿sí? Después, vencer pasa lo mismo, ¿sí? La C se hace Z, ¿sí? Con llegar, la G se hace GU. Y eso es leerlo, chicos, ¿sí? No les van a preguntar cuáles son los cambios de aparente irregularidad. Pero es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? A lo medio de la carrera lo van a ir viendo, sobre todo en el idioma extranjero que ustedes estudian, ¿sí? Ahora bien, la actividad número 5. Franca, ¿te animás a hacer la actividad número 1, 2? Sí, Dale, a ver. la ¿Cómo 1A pusiste? sería, ¿no? 1A. 1A, perdón. Puse, tueste el pan de modo que quede crocante. Cuele aceite de oliva virgen y unte el pan con ella. Pele unas cabezas de ajo y apriételas contra la superficie. Si cocina el preparado nuevamente, no se enrede, solo 3 minutos de horno. ¿Le satisfizo? Eso esperamos. Ojo con eso, no existe satisfacio. Es satisfizo, ¿sí? No existe el verbo satisfacio. ¿Estamos? Bien, muy bien, Fran. A ver, ¿alguien que se anime a hacer las oraciones siguientes? Aus, una pregunta. ¿Es cole o cuele? Huele, no existe cole. Sí, gracias. ¿Estamos? Yo la hice, pero no sé si está bien. Dale, Belén, no hay ningún problema. A ver. Puse me escondo Bien, y después puse copio en la prueba. bien, perfecto. No existe copio ni tampoco descuento, ¿sí? Bien. La otra, el gato enreda la lana y mi mamá la desenreda. Muy bien, sin la I. Perfecto, Belén. ¿La C? Apriete entre sus dedos la hoja de hierba y huélala, así podrá reconocerla. Bien, no existe ólala ni tampoco apriete. Es apriete, bien. Cuando nos muramos, dejaremos un buen recuerdo. Bien, muramos, ¿sí? No es mueramos. Bien. Conduciste borracho y eso se paga caro. Es condujiste con J, ¿sí? La C bien. cambia por la J, ¿sí? Sí. Bien. Sería importante que cabiésemos en el transporte todos para que vayamos Bien. juntos. ¿Sí? Cabiésemos no, cupiésemos, ¿sí? Es un verbo irregular. Caber, ¿sí? Cupiésemos. Aunque querramos ayudarlo, ya es demasiado tarde. Bien, ¿con doble R o con una R? Con una. Con una sola, ¿sí? Es queramos, ¿sí? Si bien nosotros lo pronunciamos a veces con dos, es con una sola. No es con doble R, ¿sí? Viene de querer con una sola R. ¿Estamos? Sí. Bien, Belén. Muy, muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, chicos, para la semana que viene, fíjense que hicimos varias actividades ya, ¿sí? Para el viernes, ¿qué tienen que tener hecho?
Página 79, ¿sí? Página 80, página 81, que ya les expliqué ese ejercicio. El texto número 2 también, la página 81 completa. Los verbos de la actividad 7 también. Y ahora rápido vamos a hacer la actividad 2, que se encuentra en la página 82, ¿sí? La vamos a hacer rápido. Y después van a tener que hacer la 8, la 9 y la 10, que sería la 9.2, la van a tener que hacer de tarea y ahí terminamos con verbo. La clase que viene vamos a corregir esas actividades. Voy a terminar de explicar la número 3, que es verbo, que sería adverbio e interjección. Y les voy a, si quieren, les puedo pasar un trabajo práctico que yo tengo para que practiquen mucho la parte de verbo, ¿sí? Para que conjuguen verbo y demás. Yo se los puedo pasar por el grupo. Es un trabajo que yo hice, que yo se los doy digamos, a mis alumnos, pero si quieren yo se los puedo pasar para que practiquen, ¿sí? Buenísimo. Bueno, posterior a eso, vamos a hacer ahora la actividad esa. Si el viernes terminamos adverbio e interjección, les doy ese trabajo práctico que lo vamos haciendo aquí en clase, y la semana que viene hacemos la 4 y la 5, ¿estamos? Y ahí ya terminarían. Sí, todas las anteriores clases están todas en YouTube, no se preocupen, ¿sí? Después solamente nos quedaría para ver ortografía y lectocomprensión después de la semana que viene, ¿sí? Entonces ustedes para el 14, cerca del 6 de diciembre, ya tienen todo el cuadernillo visto. ¿Estamos? Les quedarían cerca de 6 días para repasar. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer la actividad. Sí, tengan miedo. Yo ya les vengo diciendo siempre que tengan miedo. No, mentira. En la página 82, ¿sí? Vamos a la página 82, la actividad número 2. A ver. ¿Quién se anima a participar? A ver, alguien que nunca haya participado. Yo me animo. Dale. O vamos a media con alguien. María Dale. Cruz, ¿más? Sí. No Dale. las tengo hechas, pero las voy a hacer. Dale. Señor, apriete el botón, o sea, le agregué ahí, y Muy bien. tire de la palanca. Bien, La B, mira cómo se cuela en la fila. bien, cuela, muy bien. Éramos muchos y no cabíamos en el auto. No, cupimos, Ah, cupimos, sí. habíamos. ¿Sí? Cupimos. Bien. A ver, en ese momento, ¿habían o qué hubieron? Hubo, ¿por qué? Porque el verbo no va en plural, ¿sí? Eso se los dice de hecho en una norma ortográfica dentro de ortografía. Ese verbo no es plural, ¿sí? El verbo debe coincidir en sujeto, en número y género, ¿con quién? Con el sustantivo. Y en todo caso, serios problemas sería el complemento directo, ¿sí? No tiene por qué coincidir con el complemento directo. Entonces, hubo serios problemas, ¿sí? Claro. Bien. Sigue, no sigue más querido. O sigo yo. Sí, así lo terminamos. ¿La E? Se sabe que habrán... no sé, dígame ahí. Ahí también pasa lo mismo, que hubieron serios que habrá. problemas. Que habrá, muy bien, con tilde en la A, ¿eh? Sí. Bien. Fíjate la F, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué será? No sé si hará 5 meses que volvió. Ahí está. Eh, Después, ¿qué? Siempre le dije de que debía ser... ¿Está bien decir de qué? No, eso es ¿cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Decaísmo. Decaísmo, sí. Esa parte, si van al último del libro, van a tener el deísmo y decaísmo. ¿Estamos? Es muy importante que ustedes lo sepan a esos dos, ¿sí? Es el mal uso que se le da a la preposición de adelante del pronombre relativo que. ¿Estamos? Claro. Siempre le dije que debía ser un buen hombre y no de que debía, ¿sí? Claro. Eso es un decaísmo. Muy bien, chicos. Bien, listo. Sí. No. La F... ¿Dónde está la F? No sé si harán 5 meses. No, es hará. No es harán. Es hará 5 meses que volvió. ¿Sí? Ahí está bien puesto eso. Solamente que el verbo está mal. ¿Sí? No va en plural. Bien. Eso lo van a hacer para la semana que viene. ¿Sí? Fíjense y ojo con la voz pasiva. Lean adverbio. Hagan las actividades de adverbio. ¿A quién modificaba siempre un adverbio? A ver. ¿Alguien que se acuerde? Un verbo.
A un verbo, a otro adverbio. Y un adjetivo. Verbo, adverbio o adjetivo. Muy bien. Bueno, ¿quiénes van a ser los genios que ahora van a pasar lo de perífrasis verbal y van a poner en el grupo? Hoy aprendimos a perífrasis verbal. Estúdienlo para la clase que viene porque la Agus lo va a tomar. ¿Mm? ¿Quiénes se van a encargar de eso? Dale, buenísimo. Pásenlo por los qué grupos. grupo estoy, creo que en el 1. Dale, entonces Yo estoy en el 3. hay 9 grupos de ingresos. No sé en cuáles están cada uno y después están los grupos de cada uno. Pero pásenlo en los grupos en los que estén. Si alguien no está en el 1 y está en el 2, pásenlo en el grupo y demás, ¿sí? Sí, Lore, háblanos a la página de la franja. Dale, Debo, entonces pasaron en el 6 directamente. Pone que hoy aprendimos. Sí, Lore, obvio. Escribinos en el grupo de la franja, sí, en el Instagram. Dale, Julián, de una, genial. Escribilo directamente y bueno, después lo vamos viendo, la clase que viene. Sí, cómo aprender mejor los verbos. Lo primero que tienen que hacer es marcar bien las terminaciones y las desinencias, digamos, de los verbos. Sobre todo, sí, toda esta tarea es para el viernes. Yo sé que es mucho, pero bueno, lo lamento. Re mala. No, igual sí, toda la tarea esta que tienen para el viernes. Para estudiar bien la unidad, digamos, de los verbos, esos cuadros, es necesario que ustedes sepan bien las desinencias, ¿sí? Las desinencias, ¿cómo las van a aprender? Anotándolas. Mi consejo, ¿cómo hice yo para memorizarme y hoy en día me sé todos los tiempos verbales? Pegué una afiche en mi pieza, literal, no les miento. Una afiche en mi pieza, puse presente, amo, temo, parto, pasado, y así, con todos los pretéritos. Y puse un colorcito en la terminación, ¿sí? Sobre todo en el pretérito imperfecto, yo me acuerdo que a mí me costaba porque yo siempre pensaba que terminaba en aba. Pero no, el pretérito imperfecto puede terminar en aba o en ia. Fíjense cómo yo me acuerdo de la terminación y me acuerdo de qué tiempo estoy hablando, ¿sí? Entonces, hagan eso. Y con los tiempos compuestos, estudiense el verbo haber, porque es el haber el que yo modifico, ¿sí? O sea, el que yo conjugo es el verbo haber. No hace falta, porque el amado, temido y partido siempre van a ser así. Pero yo me tengo que aprender el verbo haber. Entonces, había pretérito pluscuamperfecto, hube pretérito anterior, y así, ¿sí? Y así se van. El es tanto. El futuro perfecto es habré. El condicional compuesto es habría, ¿sí? Y así del modo indicativo. Después voy al subjuntivo y hago exactamente lo mismo. Si se pueden pegar no sé, un papel en el baño, cosa que hasta cuando se vayan a lavar los dientes lo vean, háganlo. Todo lo que les sirva a ustedes, ayuda en memoria, háganlo. Yo de hecho llegué a pegarlo hasta en la cocina, que de hecho estaba con mi familia comiendo y mi familia viendo los tiempos verbales. Pero bueno, yo porque soy medio traumadita. De todas formas, ustedes, donde puedan pegarlo, lo pegan, ¿sí? Háganlo y les juro que les va a servir. Les va a servir muchísimo, chicos, ¿sí? Porque es la única forma de aprenderse los verbos. Mientras más lo ven, mejor es. ¿En serio? No, mi mamá era un tiempo, o sea, estaba haciendo de comer y real, chicos, mi mamá se ponía más o menos a recitar los verbos conmigo. Yo imagínense que me levantaba y tenía los verbos ahí pegados, o sea, real. Así que, bueno, y si tienen a alguien que se los pueda tomar, mami, tómame el presente del modo subjuntivo. Háganlo, ¿sí? Háganlo porque es necesario hacerlo, ¿sí? Las clases grabadas se encuentran en nuestra página de YouTube, ¿sí? Pongan Franja Morada Lenguas y ahí les van a aparecer todas las clases grabadas, ¿sí? Fíjense que sean de lengua castellana y no de práctica gramatical del inglés porque eso es una materia de primer año que estamos dando también clases, ¿sí? Bueno, para el viernes, toda la unidad número 3, manden las fotos ahora, pongan aprendimos perífrasis verbal para que todos sepan. Es necesario hacer todas las actividades de la unidad número 3 y la semana que viene, el viernes a las 17 horas, tenemos grupo de estudio y vamos a hacer un práctico más para que tengan más ejercicios, digamos, además del libro, ¿sí? Los espero entonces el viernes, espero que haya servido. Estudien, porque es necesario que estudien. Si ustedes no estudian, esto no funciona, ya saben, ¿sí? Y bueno, nos vemos entonces en la clase que viene, ¿sí? Ya en esta semana, en estos días, cargamos la clase. Gracias a ustedes por participar, ¿sí? Nos vemos. Adiós. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos, suerte.